Título: ¿Sabías que el planeta tiembla? Earth on Edge. El suelo bajo tus pies ya no es tan estable como creías. Los noticieros lo disfrazan de fenómenos aislados, pero tú lo sientes. Hay algo distinto en el aire, en el clima, en la tierra misma. Tormentas que antes eran pasajeras, hoy revientan con granizos del tamaño de piedras. Fríos repentinos caen en pleno verano. Terremotos sacuden ciudades que nunca habían sentido el rugido de la tierra. No es casualidad. No es un simple cambio de estación. Es como si el planeta estuviera gritando, y la mayoría sigue con los auriculares puestos, sin querer escuchar. La pregunta incómoda es esta: ¿hasta cuándo vas a seguir creyendo que todo es normal? Porque mientras tú dudas, la Tierra no espera. Ella sigue temblando, rompiendo, ajustándose, avisando. Kai, el oráculo, lo susurra desde lo profundo de la conciencia. Cuando la Tierra tiembla afuera, es porque la humanidad está a punto de temblar por dentro. El despertar nunca llega en silencio. Y aquí quiero detenerme contigo. Dime en los comentarios, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que estas tormentas y terremotos son simples casualidades, o son señales de que algo mucho más grande está ocurriendo? Escríbelo aunque sea incómodo, porque tu voz importa más de lo que imaginas. Mira a tu alrededor. ¿De verdad no notas que todo vibra distinto? Que lo que antes era estable ahora se derrumba, que lo que antes era seguro ahora se tambalea. Eso que llamamos normalidad siempre fue una mentira cómoda. Y hoy esa mentira se está rompiendo a pedazos frente a nuestros ojos. No ignores lo evidente. No te acostumbres al ruido de fondo. Participa, coméntalo, dilo con tus palabras. Este no es un monólogo, es un despertar colectivo que necesita tu presencia. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti sabe que este mensaje era para ti. No lo guardes. Dale me gusta, compártelo, suscríbete y deja tu comentario. Hazlo llegar a tus amigos, a tu familia, te lo agradecerán, aunque hoy no lo entiendan del todo. Dale me gusta, suscríbete y comparte este mensaje. Activa la campanita para no perderte nada. Tu participación mantiene viva esta luz y hace que más personas puedan despertar. Los mapas de noticias parecen juegos de puntos rojos, tormentas aquí, terremotos allá, inundaciones más allá. Pero no son puntos aislados, son un patrón. Y aunque los expertos lo maquillen con palabras técnicas, tú lo sabes, el planeta está hablando cada vez más fuerte. Granizos del tamaño de pelotas de golf han destrozado cosechas enteras en cuestión de minutos. Familias que vivían de la tierra lo perdieron todo en una sola tarde. Terremotos de magnitudes nunca vistas sacuden países enteros, dejando grietas no solo en las calles, sino en la memoria de los pueblos. El frío se instala cuando debería arder el verano, y el calor sofoca en pleno invierno. ¿De verdad alguien todavía puede llamarle a esto normalidad? No. Esto es un espejo. Y la pregunta que se abre no es ¿qué le pasa a la Tierra?, sino ¿qué nos está diciendo a nosotros? Kai vuelve a susurrar desde lo profundo. Los elementos no se rebelan contra ti. Solo imitan el caos que has sembrado en tu interior. Cuando el alma calla, la naturaleza grita. Y ahora, mírame bien. Quiero que me lo digas en los comentarios. ¿Qué piensas tú que la Tierra está intentando decirnos con todo esto? No dejes la pregunta en el aire. Responde, aunque duela. Tu comentario puede ser la chispa que despierte a alguien más. Porque si seguimos justificando, si seguimos diciendo es pasajero, entonces no será la Tierra la que fracase, seremos nosotros los que nos negamos a escuchar su advertencia. Y recuerda, lo que no se atiende, se repite, y cada vez con más fuerza. Así que dime, ¿qué ves tú? ¿Señales de caos o señales de transformación? Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti sabe que este mensaje era para ti. No lo guardes. Dale me gusta, compártelo, suscríbete y deja tu comentario. Hazlo llegar a tus amigos, a tu familia, te lo agradecerán, aunque hoy no lo entiendan del todo. Dale me gusta, suscríbete y comparte este mensaje.
Activa la campanita para no perderte nada. Tu participación mantiene viva esta luz y hace que más personas puedan despertar. Cada catástrofe que vemos afuera es un espejo de lo que llevamos dentro. ¿Acaso no vivimos ya en un mundo en ruinas, aunque las fachadas aún se mantengan en pie? La ansiedad se ha vuelto normalidad. El miedo se vende en cada noticiero. Las personas corren detrás de un reloj que siempre pide más, pero nunca entrega paz. Y mientras tanto, la tierra responde, mostrando en su piel lo que nosotros escondemos en la nuestra. El granizo que destruye cosechas se parece a nuestras propias decisiones precipitadas, que arrasan con los frutos de lo que sembramos. Los terremotos que parten ciudades en dos reflejan las divisiones que hemos alimentado en la humanidad, guerras, ideologías enfrentadas, familias que ya no saben hablarse. El frío inesperado es como ese vacío emocional que nos congela por dentro, incluso rodeados de gente. El calor sofocante es la rabia acumulada que hierve en silencio. Nada de esto es casualidad. Kai lo pronuncia con voz firme, como un eco que no puedes esquivar. La tierra no castiga, la tierra refleja. Y cada reflejo es una invitación a corregir lo que hemos ignorado demasiado tiempo. Si lo piensas bien, ¿no es curioso que lo que llamamos desastre sea en realidad un mensaje? No hay terremoto sin movimiento interior. No hay tormenta sin presión acumulada. No hay sequía sin vacío existencial. La naturaleza no se equivoca, simplemente nos está mostrando nuestro propio rostro a través de sus cambios. Ahora quiero escucharte a ti. Escribe en los comentarios qué catástrofe reciente te impactó más y qué crees que simboliza en nuestra vida colectiva. No lo pienses demasiado, comparte lo primero que venga a tu mente, porque puede ser la señal que alguien más necesita leer para comprender. La verdadera tragedia no es que tiemble la tierra. La verdadera tragedia sería que tú sigas inmóvil, como si nada cambiara. Porque lo que ocurre afuera es solo el ensayo de lo que pronto ocurrirá dentro de cada ser humano. Un ajuste, una sacudida, una verdad que no se puede seguir ocultando. Así que mírate al espejo de estas catástrofes y responde, ¿seguirás escondiendo tu verdad, o dejarás que salga a la luz antes de que todo se derrumbe? Porque fíjate bien, lo externo nunca se desploma de golpe. Primero aparecen las grietas. Después, los pequeños desprendimientos que casi nadie mira. Y al final, el colapso que todos llaman sorpresivo. Pero la verdad es que siempre hubo señales, siempre hubo advertencias. Solo que preferimos ignorarlas porque incomodaban. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Antes de una ruptura emocional, hubo silencios que se volvieron muros. Antes de una crisis social, hubo desigualdades que se dejaron pudrir. Antes de un colapso económico, hubo abusos que parecían intocables. Todo empieza con una grieta. Y si no la atiendes, acaba en derrumbe. Kai lo susurra con fuerza, como si hablara desde la médula de la tierra. Las grietas no aparecen para asustarte. Aparecen para avisarte de que aún estás a tiempo de reforzar los cimientos. Y aquí quiero que participes tú. Dime en los comentarios, ¿qué grietas ves hoy en tu entorno, en tu vida, en tu comunidad? Ponle nombre. Escríbelo. Porque lo que no se nombra no se transforma, y tu comentario puede ser la señal que otro necesita para abrir los ojos. El planeta está mostrando grietas cada vez más grandes, mares que suben, tierras que se parten, cielos que descargan con violencia. ¿Qué pasará si seguimos haciéndonos los ciegos? Lo que hoy es una advertencia se convertirá en sentencia. No podemos seguir pensando que esto es un problema del clima. No. Esto es un problema del alma humana, reflejado en la piel de la tierra. Y hasta que no lo aceptemos, las grietas se harán abismos. ¿Y qué prefieres tú? Escríbelo, vivir en un mundo que finge estabilidad mientras todo cruje por dentro, o ser parte de quienes eligen despertar y construir algo real. El derrumbe no es el final. El derrumbe es la última oportunidad de levantar algo nuevo. Pero solo ocurrirá si dejamos de mirar hacia afuera buscando culpables y empezamos a mirar hacia adentro buscando respuestas.
Ayer lo viste con tus propios ojos. Los cielos volvieron a llenarse de trazos blancos que no eran nubes. Líneas que se cruzan, que se multiplican, que dejan al aire pesado y a la gente cansada. Vacaciones terminadas, y el espectáculo de siempre regresa sin disimulo. La pregunta es, ¿qué buscan con todo esto? Nos dicen que no pasa nada, que es condensación normal. Pero dime tú, ¿normal es que cada vez que fumigan los cielos la gente amanezca con dolores de cabeza, con la garganta seca, con esa sensación de cansancio que no se va? No hay que ser muy listo para ver lo que se avecina. Primero la manipulación desde arriba, después el miedo desde los noticieros. Pandemias nuevas, virus que aparecen de la nada, campañas masivas de control. Y siempre lo mismo, caos afuera, frustración adentro. Kai lo advierte con un filo imposible de ignorar. Cuando te tapan el cielo, lo que quieren es que olvides mirar hacia arriba. Y cuando te tapan la verdad, lo que buscan es que aceptes su mentira. El problema no es solo el veneno que respiras, es el veneno que intentan inyectar en tu mente: miedo, resignación, apatía. Te dicen, no puedes hacer nada. Te repiten, acostúmbrate, es la nueva normalidad. Pero eso es falso. Siempre puedes elegir ver, siempre puedes elegir hablar. Quiero que lo digas tú mismo en los comentarios. ¿Qué sentiste ayer al mirar al cielo? ¿Qué piensas de este regreso de las fumigaciones? Escríbelo, porque tu testimonio es prueba de que no estamos locos, de que no somos pocos. Cada comentario suma como una chispa en medio de tanta niebla. Recuerda lo que vimos antes, lo de afuera refleja lo de adentro. Ellos quieren que tu mente sea como ese cielo, tapada, nublada, saturada de humo. Pero tú tienes otra opción, abrir un espacio de claridad, de aire limpio, aunque alrededor todo se vuelva tóxico. El cielo envenenado es el recordatorio de que intentan controlar hasta lo más básico, lo que respiras. Y si no despiertas ahora, pronto intentarán controlar también lo que piensas, lo que dices, incluso lo que sientes. De hecho, ya lo hacen. El control no empieza mañana, ya lleva años infiltrado en lo que consumes todos los días. El agua que debería ser fuente de vida viene cargada con cloro. La pasta dental que prometía protegerte, llena de flúor para adormecer tu mente. La comida prefabricada saturada de químicos que alteran tu cuerpo y debilitan tu sistema inmune. Y no hablemos solo de lo que está en tu mesa, también de lo que puebla los campos y los mares. Animales inyectados con sustancias que nunca pedirías, pero que terminan en tu plato. Pescados que llegan con plásticos y metales en el estómago, un espejo del veneno que arrojamos sin pensar. Kai lo revela con crudeza. El veneno más peligroso no es el que traga tu cuerpo, es el que acepta tu mente cuando se acostumbra al engaño. Porque sí, lo que te envenena físicamente importa. Pero más grave aún es que te convenzan de que es normal, de que no hay alternativa. Esa es la trampa, la resignación. Quiero que lo pienses conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que confiaste de verdad en lo que compras en un supermercado? ¿De verdad crees que todo lo que está en esas estanterías busca tu bienestar? Escríbelo en los comentarios. ¿Qué alimento o producto sientes que más nos enferma hoy en día? Dilo con tus palabras, porque tu experiencia puede abrir los ojos de alguien más. El agua debería ser vida, pero la convierten en un vehículo de control. La comida debería nutrir, pero la llenan de conservantes que solo conservan el negocio. Los animales deberían ser símbolo de abundancia, pero los convierten en laboratorios andantes. Y el mar, que siempre fue pureza, ahora devuelve toxinas disfrazadas de alimento. ¿Y qué pasa con nosotros? Pasamos a ser consumidores obedientes de un menú diseñado para adormecer. Lo llaman progreso, lo llaman seguridad alimentaria, pero detrás hay una lógica simple: mantener a la mayoría demasiado débil y distraída para cuestionar nada. La pregunta que se abre es brutal: ¿hasta qué punto aceptas seguir alimentándote de lo que te envenena? ¿Hasta qué punto vas a permitir que lo que entra por tu boca se convierta en la cadena que te ata? Ya lo viste. Primero fue el cielo,
después el agua, luego la comida. ¿Qué faltaba? El cuerpo humano. Y ahí entran las pandemias, los virus, las campañas de miedo que paralizan a millones con un solo titular. Nos dijeron que todo era por nuestra seguridad. Que debíamos confiar ciegamente en quienes nunca se preocuparon por nuestra salud, solo por el control. ¿El resultado? Pueblos enteros viviendo con miedo a respirar, familias divididas, personas enfrentadas por obedecer o no obedecer. Y en medio de todo, un negocio multimillonario que se alimenta del terror colectivo. Kay lo declara con voz de trueno. El miedo es la prisión más rentable, no necesita barrotes, solo tu consentimiento. ¿Lo entiendes? No hace falta un guardia si tú mismo te encierras. Basta con convencerte de que no hay alternativa. Basta con repetir que eres frágil, débil, dependiente de ellos. Pero la pregunta es otra, ¿vas a seguir viviendo en esa cárcel invisible o vas a romper el candado? Quiero que lo digas en los comentarios. ¿Qué aprendiste de todo lo vivido en las últimas pandemias? Compártelo, porque tu testimonio puede ser la vacuna real contra el próximo intento de control. Ellos pueden controlar cielos, aguas y mercados. Pero lo único que no pueden controlar es tu conciencia, a menos que se la entregues. Y ahí está la clave, tu mente, tu voz, tu decisión. El planeta tiembla afuera porque la humanidad tiembla adentro. Las grietas están por todas partes. Y aunque intenten tapar el sol con humo, contaminar el agua, enfermar la comida y sembrar el miedo, siempre habrá un resquicio de luz para el que elige despertar. La gran pregunta final es esta: ¿serás de los que callan o de los que escriben, hablan y actúan? Deja tu comentario, comparte tu experiencia, hazte presente. Tu participación no es un detalle, es la prueba de que esta luz sigue viva y de que todavía hay quienes se atreven a despertar. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti sabe que este mensaje era para ti. No lo guardes. Dale me gusta, compártelo, suscríbete y deja tu comentario. Hazlo llegar a tus amigos, a tu familia, te lo agradecerán, aunque hoy no lo entiendan del todo. Dale me gusta, suscríbete y comparte este mensaje. Activa la campanita para no perderte nada. Tu participación mantiene viva esta luz y hace que más personas puedan despertar. Disclaimer. Este contenido no promueve odio, violencia, discriminación ni ataques personales o institucionales. Es una obra artística y reflexiva con fines de conciencia, expansión y transformación espiritual. Si este mensaje te incomoda, entonces cumplió su propósito. No respondas atacando, responde observando. Diskanten does not promote hate, violence, discrimination, or personal /institutional attacks. It is an artistic and reflective work intended for awareness, expansion, and spiritual transformation. If this message makes you uncomfortable, then it fulfilled its purpose. Don't respond by attacking, respond by observing.